Lección 1. Regulaciones comerciales. He estado leyendo sobre posibles regulaciones comerciales relacionadas con los agricultores canadienses. ¿Ah? ¿Cuál es la última actualización? Sobre su capacidad para vender alimentos a los Estados Unidos. Al parecer, el gobierno británico les prohibiría vender sin permisos específicos. Es un cambio de política bastante significativo. Podría afectar a muchos medios de subsistencia. De hecho, plantea muchas preguntas sobre los acuerdos comerciales y sus implicaciones para los agricultores. Estas regulaciones suelen crear un entorno de incertidumbre, lo cual es difícil para los productores. Absolutamente. Estas complejidades pueden asfixiar no solo a los agricultores individuales, sino también a la economía en su conjunto. Es vital que ambos gobiernos discutan soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Estoy completamente de acuerdo. La comunicación podría allanar el camino para acuerdos más equitativos. Lección 2. Compromisos de entrega. Es espléndido ver que nuestro proyecto avanza. Absolutamente. Debemos garantizar la prestación oportuna de nuestros servicios, lo cual es crucial. Programaré una reunión de seguimiento la semana que viene para abordar los avances y cualquier inquietud. Es una idea excelente. La comunicación abierta mantendrá a todos alineados. Comprendo cómo la planificación proactiva mantiene a raya los posibles retrasos. De hecho, también deberíamos crear una lista de verificación para supervisar nuestros plazos de forma eficaz. Excelente sugerencia. Una lista de verificación puede ayudarnos a mantenernos organizados y responsables. Espero con interés nuestra reunión y escuchar las actualizaciones de todos. Yo también. Juntos lograremos nuestros objetivos con éxito. Lección 3. Cálidas comodidades. Me gustaría asegurarme de que se sienta cómodo durante su estancia. Eso es muy considerado de tu parte. ¿Qué disposiciones tiene en mente? Por supuesto, puedo proporcionarte una manta extra para mayor calidez. Eso sería maravilloso. Suelo hacer bastante frío por la noche. Lo entiendo perfectamente. Un poco más de calor puede marcar la diferencia. De hecho, son las pequeñas comodidades las que hacen que una estancia sea agradable. Me aseguraré de que la habitación esté preparada adecuadamente antes de su llegada. Gracias. Agradezco sus cuidadosos preparativos. Es un placer para mí. Garantizar un ambiente acogedor es esencial para la relajación. Lección 4. Pioneros de la educación. Hace poco leí acerca de los notables logros de un país en materia de educación pública universal para los niños. ¿Ah? ¿En qué país funcionó este pionero? Fue el primer país en establecer un sistema de este tipo, lo que produjo un gran número de personas educadas. Eso es destacable. La educación es la base de cualquier sociedad progresista. De hecho, proporcionar acceso a la educación brinda oportunidades para todos. Es inspirador ver cómo pueden surgir impactos de gran alcance de tales iniciativas. Absolutamente. Una población educada puede conducir a la innovación y al progreso social. Estos legados siguen moldeando a las generaciones futuras, lo que refuerza la importancia de la educación. Esperemos que más países sigan su ejemplo al priorizar la educación como un derecho fundamental. Lección 5. Maravillas del siglo XXI. Imagina qué nuevas maravillas se construirán en el siglo XXI. De hecho, es una idea emocionante. ¿Has visto algún diseño arquitectónico reciente que te fascine? Absolutamente. Algunos edificios futuristas están diseñados para incorporar la naturaleza a la perfección. Es un enfoque brillante. La integración de los espacios verdes en los entornos urbanos hace que las ciudades sean más habitables.
Exactamente. Basta con pensar en las posibilidades de los jardines verticales y los rascacielos con paneles solares. Puedo imaginarme comunidades enteras prosperando dentro de estructuras sostenibles. Yes, it is marvelous to consider how technology can enhance our living conditions. Indeed. The advancements in construction materials and techniques are quite astonishing. I wonder when we might see the first floating city become a reality. Lesson 6. Cowboy Chronicles. Have you ever explored the history of the American cowboy? I have. It is fascinating to learn that the golden age of the American cowboy was short-lived, beginning in the 1860s. Indeed, it flourished for just a few decades, yet left a lasting cultural impression. Absolutely. The imagery of rugged cowboys and cattle drives is ingrained in American folklore. It is intriguing how their lifestyle shaped popular culture, from films to literature. Very true. Yet, it is essential to remember the challenges they faced during such a turbulent time. Right. The cowboy era was not only about adventure, but also hardship and transformation. Their stories often reflect a unique blend of resilience and camaraderie. I appreciate how these historical figures have been romanticized yet are rooted in authentic experiences. Lesson 7. Meditation Benefits. I have been intrigued by the concept of meditation lately. You should absolutely try that. What benefits have you experienced from practicing it? I have found that meditation enhances my focus and reduces stress significantly. That is fantastic. I often feel more centered and at peace after a session. Precisely. It seems like a great way to clear one's mind of clutter. Indeed. It can also foster a greater sense of self-awareness, which is invaluable. I often notice how my mood improves when I keep a consistent practice. Exactly. It transforms how you approach challenges throughout the day. I would like to try guided meditation to fully reap its benefits. Lección 8. Preferencias bancarias. En este momento estoy contemplando mis opciones bancarias. ¿Qué tipo de cuenta quieres abrir? Estoy considerando una cuenta corriente para facilitar las transacciones diarias. Eso suena práctico. Una cuenta corriente le brinda un cómodo acceso a sus fondos. Exactamente. Quiero asegurarme de que mi dinero esté disponible para facturas y compras. ¿Ha pensado si preferiría la banca en línea o una sucursal bancaria física? Mi preferencia se inclina más hacia la banca en línea, ya que ofrece una mayor flexibilidad. Esa es una sabia elección. Muchos bancos en línea también ofrecen tasas de interés atractivas. Supongo que también debo preguntar por las comisiones asociadas a la cuenta. Lección 9. Dinámica deportiva. Últimamente se ha producido un cambio notable en el escenario deportivo. Sí, ha suscitado preocupación entre las instituciones deportivas dominadas por los hombres. Inicialmente, muchos se mostraron escépticos sobre la creciente presencia de mujeres en varios deportes. Sin embargo, después de años de perseverancia, las atletas femeninas han demostrado su talento de manera significativa. Exactamente. Sus actuaciones han desafiado las percepciones tradicionales y han abierto nuevas oportunidades. Admiro cómo han allanado el camino para las futuras generaciones de atletas femeninas. Es fantástico presenciar un entorno más inclusivo en los deportes actuales. Absolutamente. La equidad en el atletismo promueve un sentido de unidad e inspira a todos los jugadores.
Espero que esta evolución siga alentando a las jóvenes a perseguir su pasión por los deportes. Lección 10. Planes de viaje. Estoy entusiasmado con nuestros próximos planes de viaje. Definitivamente es factible. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Propongo una visita de 4 días. Eso debería darnos tiempo suficiente para explorar. Eso suena perfecto. Nos permite disfrutar tanto de atracciones populares como de joyas ocultas. Exactamente. Me encantaría pasear por los mercados locales y probar la cocina regional. Sí, me muero por sumergirme en la cultura y la cocina locales. ¿Debemos asegurarnos de que nuestro itinerario incluya tanto relajación como aventura? Sin duda, un equilibrio hace que todo sea más agradable. Espero con ansias los recuerdos vibrantes que crearemos juntos. Lección 11. ¿Lo esencial para la comodidad? Parece que estamos casi organizados para nuestro viaje. Perfecto. Creo que debemos asegurarnos de tener artículos esenciales brillantes y portátiles. Sí, eso debería ser todo lo que necesitamos para un viaje cómodo. Me imagino mochilas ligeras llenas solo de lo necesario. Exactamente. No es necesario llevar peso extra cuando se viaja. Además, tener cargadores portátiles para nuestros dispositivos es imprescindible. Verdaderamente, mantenerse conectado mientras viaja es esencial para la navegación y la comunicación. Espero que nuestro viaje sea más fácil con unos preparativos bien pensados. Como yo, nos espera una aventura emocionante. Lección 12. Celebraciones de Año Nuevo. Por lo general, hay fiestas en Año Nuevo, ¿no te parece divertido? Yo sí. Algunas personas se visten muy bien y hacen todo lo posible para la ocasión. Es sorprendente cómo la vestimenta puede elevar el espíritu festivo. ¿Has asistido alguna vez a una de esas extravagantes celebraciones? Sí, de hecho. Una vez usé un vestido brillante que brillaba bajo las luces. Fue una experiencia deliciosa. Eso suena encantador. Solo puedo imaginarme el ambiente con todo el mundo vestido de punta a punta. Absolutamente. La emoción en el aire es palpable cuando todos se mezclan y celebran el inminente Año Nuevo. Hay una alegría especial en contar los segundos juntos, rodeados de una energía tan vibrante. Estoy de acuerdo. La anticipación colectiva es como una ola de alegría que se apodera de la multitud. Además, la comida y las bebidas festivas lo hacen aún más agradable. Lección 13. Mejora de la fabricación. Creo que la incorporación de nuevas tecnologías complementaría nuestras capacidades de fabricación. De hecho, es una buena estrategia. Podría mejorar significativamente nuestra eficiencia y nuestras tasas de producción. ¿Qué pasa con la financiación? ¿Cree que podemos conseguir los fondos necesarios para esta iniciativa? Creo que podemos explorar varias opciones de financiación. Quizás solicitar subvenciones podría ser beneficioso. Esa es una gran idea. Las subvenciones suelen proporcionar un apoyo financiero esencial sin la carga del reembolso. Además, podríamos considerar la posibilidad de asociarnos con otras firmas dispuestas a coinvertir. Excelente punto. Las colaboraciones pueden conducir a recursos compartidos y ampliar las capacidades. Sí, un enfoque integral garantizará que maximicemos nuestro potencial. Redactemos una propuesta que describa nuestra visión y los posibles beneficios para los posibles inversores. Lección 14. Finalización de la presentación. Estoy encantado de que estemos preparados para finalizar la presentación hoy. Excelente. Confío en el contenido que hemos desarrollado. Reunámonos en 1 hora para hacer los ajustes finales y ensayar.
Suena como un plan perfecto. Una breve revisión mejorará nuestra entrega. Estoy de acuerdo. Practicar juntos ayuda a asegurarnos de que ambos estamos en sintonía. Además, ayudará a suavizar cualquier borde áspero que podamos encontrar. Precisamente, quiero asegurarme de que presentamos nuestras ideas de la manera más clara posible. Espero con interés nuestra colaboración. Juntos crearemos una presentación impactante. De hecho, hagamos que sea memorable. Lección 15. Aspiraciones laborales. Es maravilloso ponerse al día. ¿Qué tipo de trabajo buscas ahora? Estoy particularmente interesado en las oportunidades de marketing o relaciones públicas. Esos campos son dinámicos y están llenos de posibilidades. ¿Qué es lo que te atrae de ellos? Disfruto creando conexiones y compartiendo historias que resuenen en el público. Es un objetivo encomiable. Una narración atractiva puede de hecho cautivar a los espectadores. Exactamente. También aprecio la combinación de creatividad y estrategia que implica el marketing. ¿Sobresalerías en ese entorno? ¿Ya has tenido alguna entrevista? Unos pocos, en realidad. Cada experiencia me ha enseñado lecciones valiosas. Admiro su enfoque proactivo. Encontrará pronto el puesto perfecto. Lección 16. Planificación del viaje. Definitivamente deberías planear un viaje allí este domingo. Vale la pena. Eso suena tentador. ¿Qué es lo que te entusiasma tanto con este lugar? Es famosa por sus impresionantes paisajes y su deliciosa cocina. Sin duda has despertado mi interés. Estudiaré los arreglos de viaje. No te arrepentirás. El paisaje por sí solo es un deleite para la vista. Disfruto sumergiéndome en nuevos entornos. Es realmente refrescante. Exactamente. Cada aventura brinda una oportunidad de crecimiento e inspiración. ¿Qué actividades recomiendas para quien visita por primera vez? Una visita guiada por la zona sería perfecta para familiarizarse con los aspectos más destacados. Lección 17. Rutinas matutinas. ¿Qué hay de ti? ¿También dormiste bien? Sí, lo hice. ¿Ya has empezado tu rutina matutina? De hecho lo he hecho. Empecé con algunos estiramientos ligeros seguidos de un buen desayuno. Eso suena estimulante. De hecho, una buena comida puede marcar la pauta del día. Absolutamente. Me parece que el desayuno aumenta mi productividad. ¿Tienes algún ritual específico que te ayude a sentirte más despierto? Por lo general, disfruto de una taza de café y de una breve sesión de meditación para despejar mi mente. Esa es una práctica excelente. Ayuda a empezar el día con una actitud positiva. Estoy totalmente de acuerdo. Los rituales pueden aportar una sensación de calma antes de que comience el ajetreo diario. Lección 18. Recursos artísticos. ¿Has intentado buscar tutoriales o recursos de arte en línea? Sí, de hecho. Hay numerosas plataformas excelentes disponibles para el aprendizaje. De verdad, me encantaría escuchar tus recomendaciones. Una de mis favoritas es una plataforma en línea que ofrece cursos gratuitos en varios medios artísticos. Eso suena maravilloso. Definitivamente voy a investigar eso. Además, YouTube tiene muchos artistas talentosos que comparten técnicas y tutoriales. Esa es una mina de oro de información. Podría pasarme horas explorando esos vídeos. Absolutamente. Puedes encontrar fácilmente algo que se adapte a tu estilo y nivel de habilidad. Agradezco tus recomendaciones. Me entusiasma mejorar mis habilidades artísticas. Lección 19. Hallazgos antiguos.
¿Ya te has probado algo mientras comprabas ropa vintage? Sí, me acabo de probar un precioso vestido de los años 50. Es absolutamente impresionante. Eso suena delicioso. La moda vintage tiene mucho carácter y encanto. Sentí que había retrocedido en el tiempo mientras lo llevaba puesto. Tiene ese estilo único que es difícil de encontrar hoy en día. Solo puedo imaginarlo. La artesanía de esa época era extraordinaria. De hecho, me encanta cómo cada pieza cuenta una historia propia. ¿Estás pensando en comprarlo? Creo que lo haré. Encontrar algo tan especial es una rara ocasión. Te sugiero que siempre pruebes piezas que le hablen al corazón. A menudo son las que más alegría traen. Lección 20. Mantenerse en contacto. Me preocupa mantenerme en contacto con amigos después de mudarme. Esa es una preocupación común. Sin embargo, hay muchas maneras de mantener las conexiones. Sí, pero puede ser un desafío cuando se trata de distancia física. Lo comprendo perfectamente. Las llamadas regulares o los chats de video pueden ayudar a cerrar la brecha. Ese es un buen argumento. Supongo que programar reuniones semanales sería beneficioso. Lo haría. Ofrece algo que esperar con ansias cada semana. Además, las redes sociales pueden mantenernos actualizados sobre la vida de los demás. De hecho, compartir fotos y actualizaciones puede ayudar a mantener una sensación de cercanía. También podría considerar la posibilidad de configurar chats grupales para incluir a todos. Lección 21. Estrategias de salida. En cualquier proyecto empresarial, es crucial contar con una estrategia de salida bien definida. Estoy completamente de acuerdo. Nos permite sortear los riesgos y garantizar transiciones fluidas. Exactamente. Un plan de salida sólido proporciona claridad para la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre. ¿Ha considerado lo que debería implicar nuestra estrategia de salida específica? Preveo un plan que describa los hitos clave y los posibles escenarios que podemos encontrar. Eso suena prudente. Prepararnos para diversas posibilidades garantiza que nunca nos pillarán desprevenidos. Además, muestra nuestro profesionalismo a las partes interesadas, aumentando su confianza en nuestras habilidades. También es esencial comunicar claramente esta estrategia a nuestro equipo. De acuerdo, un equipo bien informado puede ejecutar decisiones de manera eficaz y eficiente. Lección 22. Colaboración eficiente. Sorprendentemente sí, nuestro equipo se ha vuelto más eficiente a la hora de compartir documentos en las últimas semanas. Es excelente escuchar eso. ¿Qué motivó esta mejora? Hicimos la transición a una nueva plataforma colaborativa, que ha simplificado nuestros procesos de manera significativa. Me lo imagino. La tecnología a menudo desempeña un papel crucial en la mejora de la productividad. Exactamente. Nos permite acceder a los archivos fácilmente e incluso editarlos en tiempo real. Eso también debe reducir la confusión y minimizar los errores. Absolutamente. Además, la posibilidad de comentar directamente los documentos cambia las reglas del juego. Espero ver cómo esto sigue beneficiando a nuestro flujo de trabajo. Yo también. La colaboración eficaz fomenta un ambiente de equipo positivo. Lección 23. Transporte en Bali. Mientras planificamos nuestro viaje a Bali, necesitamos analizar las opciones de transporte. Muy bien. ¿Qué pasa con el transporte dentro de Bali? He oído que el alquiler de una moto es muy popular entre los turistas. Eso suena aventurero. Navegar por la isla en moto debe ser toda una experiencia. De hecho,
permite la flexibilidad de explorar diferentes lugares a nuestro propio ritmo. Sin embargo, la seguridad es fundamental. ¿Ha considerado opciones alternativas como contratar a un conductor local? Esa es una idea sabia. Un conductor local puede ofrecer información valiosa sobre joyas ocultas y sitios culturales. Además, aliviaría el estrés de navegar por carreteras desconocidas. Investigaré los servicios de conducción locales para asegurarme de que tenemos la mejor experiencia. Lección 24. Lo esencial del café. Parece que se nos está acabando el café en la cocina. Oh, cariño. Lo añadiré a la lista de artículos para comprar. Una cocina bien surtida es esencial para un día productivo, especialmente cuando se trata de café. Absolutamente. Casi no puedo funcionar sin mi taza matutina. Realmente es un salvavidas. ¿Qué tipo prefieres? Disfruto de una mezcla rica, preferiblemente recién molida para obtener el máximo sabor. Eso suena delicioso. Asegurémonos de abastecernos de granos de calidad. Sí, una buena selección de cafés seguramente alegrará nuestras mañanas. Agradezco su compromiso de mantener nuestro suministro de café. Lección 25. Mecánica de encendido de automóviles. ¿Alguna vez te has preguntado cómo arrancan los coches? Lo he hecho. Cuando se giran las llaves al encender el coche, se crea una chispa. Sí, exactamente. Esa chispa enciende el combustible del motor y lo deja funcionar. Es fascinante cómo una acción tan simple pone en marcha una maquinaria compleja. De hecho, destaca la maravillosa ingeniería detrás de los vehículos de uso diario. Siempre me parece interesante entender la mecánica de lo que a menudo damos por sentado. Sin duda, nos educa sobre la importancia del mantenimiento y el cuidado de nuestros automóviles. Quizás deberíamos estudiar la posibilidad de asistir a un taller sobre mecánica básica de automóviles en algún momento. Eso suena esclarecedor. Me encantaría obtener más información sobre el cuidado de los automóviles. Lección 26. Asentamientos franceses. Es fascinante considerar el aumento gradual de los asentamientos franceses a lo largo del siglo XVII. Sí, en 1710, la población francesa o acadiana había establecido una presencia significativa. Es intrigante cómo este desarrollo dio forma a la dinámica cultural en América del Norte. Absolutamente. La influencia del estilo de vida acadiense todavía se puede sentir hoy, particularmente en la cocina y las tradiciones. A menudo me pregunto cómo se adaptaron sus prácticas agrícolas al entorno local. De hecho, sus métodos ciertamente se fusionaron con las prácticas indígenas, creando una mezcla única. Destaca la importancia de la colaboración y la adaptación en la historia, ¿no es así? Precisamente, aprender unos de otros ha dado lugar a narrativas culturales ricas. Creo que sirve como recordatorio de cómo las culturas se mezclan y evolucionan con el tiempo. Lección 27. El debate Lincoln-Douglas. ¿Ha estudiado los debates Lincoln-Douglas de 1860? Lo he hecho. Lincoln fue sin duda un candidato convincente en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, los debates pusieron de manifiesto su profunda elocuencia y sus sólidos principios. Fueron un momento crucial en la historia estadounidense, que dio forma al panorama político. Es fascinante considerar cómo estos intercambios impactaron en la percepción pública. Absolutamente, proporcionaron información sobre los temas del día, especialmente en relación con la esclavitud y los derechos de los estados. Es notable cómo los debates pueden reflejar los valores de una sociedad. Sí, revelan las complejidades del discurso político a lo largo de la historia.
Admiro cómo Lincoln se mantuvo fiel a sus principios frente a la oposición. Lección 28. Bookhaven. A menudo visito la biblioteca para comprar libros para la escuela y para el placer. Eso es maravilloso. Las bibliotecas son tesoros de conocimiento y entretenimiento. Realmente lo son. Agradezco el ambiente tranquilo y la amplia selección. Permite escapar a mundos diferentes, ¿no es así? Absolutamente. Disfruto navegando por géneros que no suelo leer. ¿Alguna vez descubriste un nuevo libro favorito por eso? De hecho, una vez aprendí una novela histórica que cambió mi perspectiva por completo. Esa es la belleza de las bibliotecas. Abren nuestras mentes a nuevas ideas. Creo que cada visita puede llevar a revelaciones sorprendentes. Lección 29. La libertad de volar. A veces me imagino cómo sería si pudiera volar como un pájaro. ¡Qué pensamiento tan cautivador! Me imagino elevándome por encima de las nubes, experimentando la libertad. Exactamente. Permitiría una perspectiva única del mundo de abajo. Además, la capacidad de escapar del tráfico y viajar sin esfuerzo sería maravillosa. Solo puedo imaginarme la emoción de volar por el cielo. Parece haber una sensación de tranquilidad al imaginar esa libertad. De hecho, evoca un deseo de aventura y exploración. A veces, los sueños de volar nos recuerdan que debemos perseguir nuestras aspiraciones independientemente de las limitaciones. Apreciemos esos sueños y apuntemos siempre alto. Lección 30. Encuentros en sastrerías. Hace poco, visité una sastrería donde los propietarios eran una pareja alemana mayor. Muy agradable. Eso suena encantador. ¿Cómo eran? Fueron increíblemente cálidos y acogedores y compartieron historias de su viaje desde Alemania. Me imagino lo fascinantes que deben haber sido sus experiencias. Absolutamente. Tenían tanta pasión por su oficio que era contagioso. Agradezco cuando los dueños de negocios están tan involucrados y preocupados por su trabajo. Sí, incluso se ofrecieron a personalizar mi ropa mientras charlábamos, lo que hizo que la experiencia fuera agradable. Un toque personalizado siempre mejora el servicio al cliente. ¿Acabaste comprando algo a medida? Lo hice. Pedí un traje que creo que se convertirá en uno de los favoritos. Lección 31. Preferencias arquitectónicas. He estado pensando en nuestro proyecto y en los elementos de diseño que deberíamos incorporar. Uno de los conceptos mencionados fue la preferencia por fachadas, adornos y materiales blandos. Eso suena lujoso. Una fachada bien diseñada puede mejorar significativamente el atractivo estético. Precisamente. Invita a la gente a entrar y marca la pauta para todo el espacio. Creo que la selección de los materiales apropiados también contribuye al ambiente general. Sí, los materiales suaves pueden crear un ambiente cálido y acogedor. Me encantaría explorar estilos de ornamentación únicos que reflejen nuestra visión. Es una idea excelente. Un diseño distintivo puede causar una impresión duradera, especialmente en la arquitectura. Reunamos algo de inspiración y comencemos a redactar juntos nuestro plan de diseño. Lección 32. Exploración de libros. Voy a menudo a la biblioteca local. Voy allí para comprar libros para la escuela, pero también voy allí para conseguir libros por placer. Eso suena delicioso. Las bibliotecas son tesoros de conocimiento y entretenimiento. Absolutamente. Me parece bastante relajante hojear las estanterías.
¿Hay algo especial en hojear las páginas de un libro? Sí, la experiencia táctil de un libro físico no tiene comparación con los formatos digitales. ¿Tienes un género favorito hacia el que tiendes a gravitar? Disfruto especialmente de la ficción histórica y la fantasía. Combinan perfectamente la realidad con la imaginación. Son excelentes opciones. Abren la puerta a diferentes mundos y épocas. Estoy de acuerdo. Me permite escapar y explorar nuevas ideas. Lección 33. Técnicas de relajación. Estoy totalmente de acuerdo en que las técnicas de relajación pueden ser muy beneficiosas. ¿Has probado alguna? De hecho, la respiración profunda me ayuda a relajarme significativamente. Es un enfoque excelente. A menudo me olvido de respirar profundamente durante los momentos estresantes. Es sorprendentemente eficaz. Tomarse un momento para respirar puede restablecer tu mente. Debo incorporarlo a mi rutina diaria. ¿Hay alguna otra técnica que recomendaría? Absolutamente. Me parece que los estiramientos suaves, o una breve sesión de meditación, también hacen maravillas. Esas suenan como adiciones maravillosas. Definitivamente los probaré. Se sorprenderá de lo mucho mejor que se siente. Incorporar la atención plena en nuestras vidas puede transformar nuestras perspectivas. Espero experimentar esos beneficios. Lección 34. Chequeo dental. Mira mis dientes. El dentista dijo que tengo dientes buenos y fuertes y que no tengo caries. Esa es una noticia maravillosa. Una sonrisa saludable siempre aumenta la confianza. No podría estar más de acuerdo. Parece que todos esos años de cepillarse los dientes dieron sus frutos. Sin duda. ¿Tiene algún consejo para mantener una salud dental tan buena? Bueno, los chequeos regulares y una buena rutina de higiene bucal son fundamentales. Creo firmemente en usar hilo dental todos los días. Hace una diferencia significativa. Absolutamente. Es notable cómo esos pequeños hábitos se acumulan con el tiempo. Además, evitar los bocadillos azucarados también puede contribuir a fortalecer los dientes. Sí, mi objetivo es darme un capricho de vez en cuando, pero con moderación. Lección 35. Creatividad colorida. ¿Alguna vez has intentado ahuecar verduras y luego pintarlas con hermosos colores? Lo he hecho. Algunas personas pintan muy bien y crean exhibiciones impresionantes. Es impresionante cómo las verduras comunes pueden transformarse en arte. Exactamente. Permite la creatividad y, al mismo tiempo, apuesta por la sostenibilidad. Disfruto de cómo esta técnica también puede ser una actividad divertida para los niños. Sí. Les enseña sobre los colores y los anima a comer verduras. Además, puede ser una excelente manera de decorar eventos. Me encantaría probar esto juntos alguna vez. Lo espero con ansias. Demos rienda suelta a los artistas que llevamos dentro.